Hola, buenos días. Vamos a ver un problema donde hay que calcular el equivalente gramos de distintas sustancias que actúan como ácidos o como bases. El problema nos dice calcular el equivalente gramo de las siguientes sustancias suponiendo neutralización completa y nos da las distintas sustancias. Vemos que la mayoría de estas sustancias se usan como patrones primarios en las valoraciones ácido-base. Bueno, primero recordemos a qué se llama equivalente gramo en reacciones ácido-base. Un equivalente gramo es la masa de un ácido o una base que en una reacción química intercambia un mol de iones hidrógeno. Entonces, el equivalente gramo será la masa molar de la sustancia dividido el número de moles hidrógenos intercambiados. Fíjense que el problema nos dice suponiendo neutralización completa. Recordemos también entonces que se debe cumplir la reacción de neutralización del ácido o de la base con la que estemos trabajando. Bueno, teniendo en cuenta esto, veamos cómo resolvemos. El punto A nos da el sulfato ácido de potasio, también conocido como bisulfito de potasio. Esta sustancia, por ser un ácido, reaccionará entonces con una base. Y conociendo la estequiometría, vemos que intercambia un mol de protones. Su equivalente gramo será entonces igual a la masa molar del bisulfito de potasio, 136,172. Fíjense que muchas veces se prefiere no poner unidades, ya que podemos estar hablando, por ejemplo, de gramos, de miligramos, centigramos, etc., dependiendo si se está trabajando, o sea, si estamos considerando moles, milimoles, centimoles, etc. El valor numérico del equivalente ácido-base es el mismo, independientemente de la unidad. En este caso, como nos pide equivalente gramo, correspondería expresarlo en gramos, pero si lo dejan así, tampoco está mal. El punto B nos pide calcular el equivalente gramo del óxido arsénico. El óxido arsénico en disolución acuosa forma el ácido arsénico. Por cada mol de óxido de arsénico se forman 2 moles de ácido arsénico. Estos 2 moles de ácido arsénico se neutralizan con 6 moles de oxidrilo para dar el ion arseniato y agua. Si sumamos ambas reacciones y simplificando, nos queda que cada mol de óxido de arsénico reaccionará con 6 moles de oxidrilo. Mirando solo esta última reacción y teniendo en cuenta la definición de equivalente gramo, cuesta ver los protones intercambiados. Por lo que para entender mejor y sin contradecir a la definición anterior, podemos tener en cuenta que el equivalente gramo para un ácido se define también como la masa de una sustancia ácida que equivale en potencia total de neutralización a un mol de iones de hidrógeno. Con esto vemos que al reaccionar con 6 moles de oxidrilo, el óxido arsénico es equivalente en potencia de neutralización a 6 moles de ion hidrógeno, es decir, a 6 moles de protones. El equivalente ácido-base será entonces la masa molar del óxido arsénico dividido 6. El punto C nos pide el equivalente gramo para el amoníaco. El amoníaco es un gas a temperatura ambiente que en disolución acuosa se encuentra como hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio es una base débil, por lo que el amoníaco no es un patrón primario. Además, tampoco cumple con otras condiciones para patrón primario, ya que, por ejemplo, sus soluciones son difíciles de conservar
dado que el amoníaco se volatiliza a temperatura ambiente y no posee una masa equivalente elevada. Bueno, la reacción de neutralización del hidróxido de amonio es esta. Sumando ambas reacciones y simplificando, nos da que el amoníaco requiere 1 mol de protones para su neutralización. Su equivalente gramo será entonces la masa molar del amoníaco dividido 1. Para el punto D hay que considerar aunque no se aclare, que el óxido de mercurio se disuelve en una solución de yoduro formando el complejo tetrayodo mercuriato. Entonces, la reacción de neutralización sería, luego, sumando ambas reacciones y simplificando, obtenemos la reacción neta de neutralización, quedando un equivalente gramo igual a la mitad de la masa molar. Y de la misma forma, analizamos las reacciones de neutralización y obtenemos sus equivalentes gramos para las restantes sustancias. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Gracias, hasta luego.